Es posible que hayas oído hablar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una historia que pocos se atreven a contar. Un lugar donde la ciencia se encontró con el mal absoluto, donde los seres humanos fueron convertidos en simples cobayas. La crueldad alcanzó niveles inimaginables. Esta no es solo una historia de terror, es una historia real que el mundo intentó enterrar. Prepárate para descubrir los oscuros secretos de la Unidad 731, una pesadilla tan profunda que desafía toda comprensión. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, lejos de los campos de batalla y las ciudades devastadas, existía un lugar que el tiempo casi logró borrar. Un lugar donde la propia humanidad fue cuestionada, destruida y diseccionada en nombre de la ciencia. Ese lugar era la Unidad 731. Imagina una instalación secreta, disfrazada de centro de purificación de agua, perdida en los confines de Manchuria. Allí, en absoluto silencio, hombres y mujeres arrancados de sus hogares fueron transformados en números. Números destinados a un destino peor que la muerte misma. Los oscuros pasillos de la Unidad 731 resonaban con el silencio de los olvidados, con las voces ahogadas por un terror inimaginable. Aquellos que entraban nunca salían, y aquellos que sabían nunca hablaban. Pero en la oscuridad de esos pasillos hay secretos que se niegan a ser enterrados. Secretos que revelan una cara del Japón imperial que pocos se atreven a enfrentar. La verdadera cara de la Unidad 731 es un reflejo de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando toda moralidad es abandonada. Y ahora, esos secretos están a punto de ser desenterrados, mostrando al mundo el horror que allí se escondía. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. Cuando las puertas de la Unidad 731 se cerraban, comenzaba un nuevo tipo de infierno. No era un campo de prisioneros común, era un laberinto construido para el dolor, un lugar donde la compasión era una palabra sin significado. Aquí, los prisioneros no eran tratados como seres humanos, eran simples objetos, números para ser probados, disecados, destruidos. Las frías luces de los laboratorios revelaban mesas quirúrgicas manchadas, donde la carne humana era cortada y manipulada sin anestesia. Los gritos eran ahogados, casi sofocados por las gruesas paredes, pero resonaban en los oídos de aquellos que llevaban a cabo los procedimientos como una melodía de desesperación. Los científicos de la Unidad 731, cegados por su obsesión de descubrir los límites de la resistencia humana, realizaron actos que desafían la propia cordura. Imagina ser obligado a beber agua hasta que tus órganos internos estallen, tener miembros congelados hasta que la carne se agriete como vidrio. Estas eran experiencias diarias, donde el dolor no tenía fin, y la muerte, por más macabra que fuera, era la única liberación posible. Cada experimento era una inmersión más profunda en la crueldad, una exploración del dolor más allá de los límites de lo que es humanamente concebible. Sin embargo, para aquellos encarcelados, lo peor apenas estaba comenzando. En la Unidad 731, los límites de la crueldad humana no solo eran probados, sino que se superaban con una frialdad que desafía cualquier comprensión. Lo que se hacía allí dentro no puede llamarse ciencia. Era un teatro macabro, donde el dolor y el sufrimiento eran los actores principales. Y los prisioneros, esas pobres almas condenadas, eran el público involuntario de su propio martirio. Imagina estar acostado en una mesa fría, con los brazos y piernas atados, con el miedo corriendo por tus venas, mientras ojos despiadados observaban, estudiando cada expresión de agonía. Las herramientas quirúrgicas brillaban bajo la tenue luz, y con cada corte, cada incisión, la línea entre la vida y la muerte se volvía un hilo delgado e indistinguible. Algunos fueron disecados vivos, sin anestesia, con sus órganos removidos uno por uno mientras sus corazones aún latían frenéticamente, luchando contra lo inevitable. Otros fueron sometidos a amputaciones sucesivas, sus miembros arrancados y reemplazados por miembros de otros prisioneros, en un intento insano de crear algo híbrido, algo que desafiara la propia naturaleza. Y luego estaban los experimentos bacteriológicos, donde los prisioneros eran deliberadamente infectados con plagas mortales. Los cuerpos de estos hombres y mujeres se transformaban en campos de batalla internos, donde virus y bacterias libraban guerras invisibles, mientras los científicos observaban fríamente y a distancia, esperando ver quién sobreviviría y por cuánto tiempo. Pero para los desafortunados dentro de la Unidad 731,
La muerte era solo una de las posibilidades. La otra era vivir, con el cuerpo y la mente destruidos, transformados en algo que ni siquiera la muerte reconocería. No te pierdas ningún otro detalle sombrío y aterrador de la historia. Suscríbete ahora y prepárate para explorar el lado más oscuro de la realidad. En el corazón congelado del invierno manchuriano, la unidad 731 se convertía en un escenario aún más aterrador. Era el auge del frío, cuando el propio aire parecía cortar la piel. Fue en este entorno hostil donde los científicos decidieron explorar un nuevo tipo de crueldad. Los experimentos con frío extremo. Los prisioneros, arrancados de sus celdas, eran llevados afuera, donde las temperaturas caían a niveles insoportables. Con los cuerpos desnudos y desprotegidos, eran obligados a permanecer de pie, con los brazos sumergidos en agua helada, mientras el viento cortante lamía sus pieles ya endurecidas. El agua con el tiempo se transformaba en hielo, atrapando sus miembros en un abrazo mortal. Los gritos, que antes resonaban dentro de las paredes de la unidad 731, ahora se perdían en el aire helado. Las extremidades de los prisioneros, manos y pies, eran las primeras en sucumbir. La piel y la carne se necrosaban y el hielo se mezclaba con la sangre. Pero eso no bastaba. Los científicos querían ver hasta dónde podría ser torturada la carne humana antes de ceder finalmente. Cuando los miembros estaban casi completamente congelados, los prisioneros eran llevados de nuevo al interior. Y allí, bajo las frías luces de los laboratorios, continuaba el horror. Los científicos golpeaban con barras de hierro los miembros congelados, y el sonido era el de un hueso quebrándose, algo sólido y frágil al mismo tiempo. Para ellos, era un simple experimento. Para los prisioneros, era el sonido de la muerte acercándose. Los cuerpos tan devastados por el frío revelaban el límite del sufrimiento humano. Y aún así, los prisioneros permanecían vivos, sus corazones aún luchando, sus mentes atrapadas en un ciclo interminable de dolor. Cada golpe, cada fractura, era un recordatorio de que la humanidad había sido abandonada en ese lugar. Y el frío, más que cualquier otra cosa, se convertía en el verdugo definitivo. Mientras la guerra rugía afuera, dentro de los muros de la unidad 731, se libraba una guerra diferente. No era una batalla de armas o soldados, sino de vida y muerte en su forma más insidiosa. Aquí, el enemigo no era el ejército rival, sino la propia humanidad, atacada desde dentro por fuerzas invisibles e implacables. Los científicos de la unidad 731, ávidos de poder y control, decidieron transformar a los prisioneros en armas biológicas. Sin anestesia, sin remordimientos, sin ningún vestigio de compasión, infectaron a hombres, mujeres e incluso niños con las enfermedades más mortales conocidas por la humanidad. Peste bubónica, cólera, anthrax, nombres que evocan pesadillas, se convirtieron en realidad en las venas de estas pobres almas. Las cobayas humanas, encerradas en habitaciones oscuras y sucias, observaban horrorizadas mientras sus cuerpos se convertían en campos de batalla biológico. Las infecciones se extendían rápidamente, devorando carne y sentidos. Las fiebres intensas ardían. Los delirios se apoderaban de ellos, mientras la vida se desvanecía lentamente. Los científicos observaban fríamente, registrando cada espasmo, cada grito, cada momento de agonía, como si fueran simples datos en una investigación. Pero la crueldad no terminaba allí. Después de que los cuerpos eran consumidos por la enfermedad, los prisioneros que aún respiraban eran cortados, disecados, abiertos, mientras aún estaban vivos. Todo esto para observar los efectos de las enfermedades en tiempo real, para ver hasta dónde podría ser destruido el cuerpo humano desde dentro. Estos experimentos, estos horrores inimaginables, no eran solo pruebas, eran preparativos. El Japón imperial soñaba con usar estas armas biológicas para devastar a sus enemigos, para sembrar el terror a escala global. Pero antes de que el mundo pudiera ser atacado, estas almas inocentes sufrieron las consecuencias, transformadas en nada más que recipientes de muerte, en una pesadilla que desafiaba cualquier vestigio de humanidad. Cuando el crepúsculo de la Segunda Guerra Mundial finalmente comenzó a caer, la siniestra sombra de la unidad 731 se extendió, amenazando con revelar los horrores que habían sido ocultados del mundo. Pero los responsables de estos actos indescriptibles tenían otros planes. En el caos del final de la guerra, mientras Japón enfrentaba la derrota inminente, los comandantes de la unidad 731 tomaron una decisión sombría: borrar todas las evidencias.
Los laboratorios, donde tantos gritos habían sido silenciados, fueron destruidos, reducidos a cenizas, en un intento desesperado por encubrir lo que había sucedido allí dentro. Los prisioneros restantes, ya al borde de la muerte, fueron exterminados sin misericordia. Sus voces silenciadas para siempre. Los cuerpos fueron incinerados, las instalaciones desmanteladas y los científicos huyeron, desapareciendo en las sombras con el conocimiento maldito que habían adquirido. Pero la verdad, por más enterrada que esté, tiene una manera de retorcerse hasta salir a la superficie. Algunos de los científicos criminales que trabajaban en la unidad 731 fueron capturados y la magnitud de los experimentos comenzó a filtrarse, revelando un atisbo del infierno que había sido oculto detrás de las paredes de la unidad 731. Sin embargo, en un acto de pragmatismo aterrador, muchos de estos científicos recibieron inmunidad a cambio de su conocimiento, como si las vidas que destruyeron fueran una moneda de cambio. Los secretos enterrados comenzaron a emerger, pero no hubo justicia. No hubo juicio para la mayoría de aquellos que habían cometido estos crímenes. Las naciones aliadas, interesadas en el conocimiento científico obtenido mediante los métodos más inhumanos imaginables, hicieron acuerdos oscuros. Los científicos de la unidad 731 fueron protegidos, sus atrocidades olvidadas, barridas bajo la alfombra de la historia en nombre del avance científico y militar. La verdad fue encubierta, y el mundo continuó, sin enfrentar realmente los horrores que habían ocurrido en esos laboratorios malditos. Pero a pesar de los esfuerzos por ocultar estos crímenes, la memoria de los horrores de la unidad 731 continuó acechando. Comenzaron a surgir informes, fragmentos de verdad que escaparon al control de aquellos que intentaron enterrarla. Sobrevivientes, testigos e incluso algunos de los propios científicos, cargando con el peso de sus conciencias, comenzaron a hablar. Estas revelaciones eran tan impactantes, tan inimaginables, que muchos prefirieron no creerlas. Pero los hechos estaban allí, escondidos en las sombras del periodo de posguerra, esperando ser descubiertos. Y así, los secretos de la unidad 731, aunque encubiertos durante décadas, comenzaron a infiltrarse en la conciencia colectiva. El mundo pudo haber intentado olvidar, pero la sangre de los inocentes nunca sería borrada. Y las cicatrices dejadas por estos experimentos continúan recordándonos que algunas verdades son demasiado oscuras para permanecer enterradas. La evasión de la verdad después de la guerra fue un recordatorio perturbador de que el silencio puede ser tan mortal como los propios actos de crueldad. Y mientras muchos de los responsables nunca enfrentaron la justicia, el eco de sus crímenes aún resuena, un testimonio macabro de hasta dónde puede descender la humanidad cuando la moralidad es abandonada en nombre del poder. Entre las sombras que se extendían después del fin de la guerra, surgieron aquellos que habían sobrevivido a los horrores de la unidad 731. No eran muchos, pero cada uno llevaba consigo una historia que parecía desafiar la propia realidad. Una historia que incluso los más valientes dudarían en creer. Estos sobrevivientes no eran solo testigos, eran el testimonio vivo del mal absoluto, de lo que sucede cuando la compasión es estrangulada por un deseo insaciable de poder. Estas almas, que de alguna manera sobrevivieron a la máquina de muerte y tortura de la unidad 731, emergieron como sombras de lo que alguna vez fueron. Sus cuerpos estaban marcados, sus mentes atormentadas, ya no eran las mismas personas que habían sido capturadas. Para algunos, sobrevivir no fue un regalo sino una maldición. Los recuerdos de los experimentos que soportaron y de las cosas que vieron eran tan vívidos, tan cargados de terror, que la cordura misma parecía escaparse de entre sus dedos. Imagina vivir sabiendo que lo que queda de ti es solo un esqueleto de la persona que alguna vez fuiste. Cada cicatriz, cada dolor fantasma era un recordatorio constante de lo que la humanidad es capaz cuando se abandona la moralidad. Estos sobrevivientes que no murieron físicamente llevaban en sus almas las marcas de la unidad 731. Y muchos de ellos, incluso después de haberse alejado de los horrores físicos, encontraron la muerte en otra forma, una lenta y dolorosa espiral de declive mental. El silencio en torno a sus historias fue ensordecedor. Muchos no pudieron contar lo que vivieron. Sus mentes fueron quebradas por la brutalidad de los experimentos. Aquellos que intentaron compartir fueron muchas veces desacreditados, sus palabras recibidas con escepticismo o indiferencia.
Y así, estos sobrevivientes se vieron obligados a vivir en un mundo que no podía o no quería entender el infierno que habían atravesado. Pero el verdadero horror no reside solo en las experiencias que estos sobrevivientes soportaron. Se encuentra en la realidad cruel de que para la mayoría de ellos, sobrevivir no significó alivio, sino una continuación de la pesadilla. En sus recuerdos, en sus mentes, la unidad 731 nunca cerró sus puertas. Eran prisioneros de una guerra que nunca terminó, cautivos de una verdad tan horrenda que incluso el tiempo tiene miedo de borrarla. Lo que queda, incluso después de que las puertas de la unidad 731 se cerraron y los cuerpos fueron incinerados, es un legado de horror que se niega a morir. Este legado no es solo la memoria de las atrocidades cometidas, sino el peso insoportable de la injusticia que nunca fue corregida. Los hombres que comandaron ese infierno, que orquestaron las torturas y experimentos, nunca enfrentaron el juicio que sus víctimas merecían. Caminaron libres, protegidos por el velo de la impunidad, mientras las sombras de los muertos susurraban por los corredores del olvido. Pero el eco de estos crímenes no se desvaneció con el viento. Se arrastró, extendiéndose como una mancha de sangre que nunca puede ser limpiada. El mundo siguió adelante, pero para aquellos que conocen la verdad, la unidad 731 nunca fue desmantelada verdaderamente. Vive en las pesadillas, en los secretos oscuros que los gobiernos prefieren no revelar, en las vidas que fueron arruinadas y nunca reparadas. Este legado de sangre y muerte se esparció como un veneno, contaminando todo lo que tocaba. Los experimentos y datos recolectados bajo tanta crueldad fueron utilizados en secreto para avanzar el conocimiento científico y militar. Las semillas del mal plantadas en esas frías y sombrías salas germinaron, arraigándose en lugares donde la ética fue sacrificada en nombre del progreso. Y el mundo, con todo su avance, fue construido en parte sobre los huesos y los gritos de aquellos que murieron en la unidad 731. Pero quizás el aspecto más perturbador de este legado es su persistencia en nuestro propio tiempo. Las lecciones de horror, la capacidad de la humanidad para deshumanizarse a sí misma, nunca fueron enfrentadas verdaderamente. En lugar de eso fueron olvidadas, dejadas para pudrirse en lo más profundo de nuestra conciencia. Y así, el espectro de la unidad 731 sigue acechando, un recordatorio constante de que los fantasmas del pasado no pueden ser exorcizados mientras la verdad sigue enterrada. Y mientras el mundo intenta borrar esta mancha de su historia, el eco macabro de los crímenes no juzgados aún resuena. No hay descanso para los culpables, ni paz para las víctimas. Quizás, al final, este sea el verdadero legado de la unidad 731. Una advertencia sombría de que cuando se niega la justicia, los muertos nunca descansan en paz. Si has llegado hasta aquí, es porque has profundizado en los horrores oscuros que la historia intentó ocultar. Historias como esta nos recuerdan que el terror no solo vive en las páginas de los libros o en las pantallas de las películas, sino también en las profundidades del pasado y en las sombras del presente. Si te fascinan estos relatos perturbadores por secretos ocultos y verdades que desafían la comprensión, estás en el lugar correcto. Aquí desenterramos los secretos más macabros y sacamos a la luz historias que hacen que se te erice la piel, que acelere el corazón. Si lo desconocido y lo aterrador te llaman, suscríbete al canal. Únete a nosotros en este viaje por las sombras, donde cada historia revela una nueva pesadilla, y donde el próximo relato podría ser aún más aterrador que el anterior. El terror es solo el comienzo. Si tienes el coraje, quédate con nosotros. Hay mucho más por descubrir. Si te ha gustado este tipo de historia, deja un comentario y te veremos en el próximo relato perturbador.